Gracias, Juan Carlos Villarroel, periodista socio de Consumotic, para hablarnos ahora de lo que será la movilidad en las ciudades, sobre todo en estos temas de aplicación y el conflicto que tienen estas aplicaciones para mover a gente desde los aeropuertos y hacia los aeropuertos. ¿Cómo te va? Hola Julio, buenos días al auditorio. Sí, realmente va a ser un problema interesante, ya lo es, ya todos los usuarios que en algún momento hemos solicitado o hemos llevado o sido llevados a un aeropuerto por un taxi de aplicación, hemos experimentado este mismo problema de que está prohibido que haya entrada y salida de turistas desde los aeropuertos por el eterno conflicto que sabemos con los taxis concesionados de los aeropuertos, que dicho sea de paso son parte de lo que dio origen a que existan las aplicaciones por el excesivo costo de estos taxis de los aeropuertos versus pues el taxi de aplicación que tiene un costo mucho más razonable. Sin embargo, pues este tema se recrudece rumbo al mundial porque hay un estudio que hace la consultora de Competitive Intelligence Unit, de CIU, que en conjunto con Uber hacen un estudio acerca del flujo de turistas que van a llegar durante el Mundial, especialmente en las tres ciudades sede, y pues hablan de una gran movilidad y de mucho dinero que va a estar en juego por este movimiento de los turistas, quienes aparte prefieren los taxis de aplicación por encima de cualquier otro tipo de movilidad terrestre. Así es, la regulación es importante en este asunto y hasta donde tengo entendido, Juan Carlos, los taxis de aplicación no pueden recoger a un pasajero dentro de un aeropuerto. Efectivamente, en esta conferencia donde se presentó este estudio, Diego Martínez, director de política pública de Uber en México, comentaba que pues hasta el momento no se ha llegado a un acuerdo para que los taxis de aplicación puedan llegar hasta la puerta de la terminal aérea y recoger a la persona. Entonces, eso pues se convierte en una dificultad extra que el usuario no está dispuesto a tener y que de alguna manera complica más. De por sí ya la experiencia que nos ha tocado en el aeropuerto de la Ciudad de México es muy compleja porque los estacionamientos no están funcionando de tal manera que nadie te puede dejar en el aeropuerto. Es decir, no puedes llegar en el auto hasta el aeropuerto, dejar el auto y entrar a la terminal. Y pues realmente como hay arreglos y hay trabajo afuera y multitudes, es muy complejo. De tal suerte que pues el taxi de aplicación que no pueda dejarlo a uno ahí, pues complica a la gente por andar moviendo las maletas en medio pues de la obra negra, ¿no? Que es que está en este momento para dejar a punto los aeropuertos. Hay quien dice que ya están bien, yo todavía no lo veo, pero en fin, es un problema. Estamos a una semana y hubiéramos pensado que hubiera un arreglo entre las autoridades, los taxis concesionados, obviamente los taxis de aplicación, para quizás un permiso temporal para estas aplicaciones, pero No, no hay tal permiso temporal, no hay tal permiso temporal. Las aplicaciones, los taxis de aplicación incluso han conformado una pequeña organización para actuar, digamos, en bloque ante el gobierno y tener una voz más potente. Y han tratado de hacerles ver estas partes importantes al Estado, pero no hay arreglo, definitivamente no hay arreglo. Es de tal suerte que pues durante el mundial va a seguir siendo la misma historia. Uno tiene que ir a cierta zona alejada a que el taxi lo recoja o ahí lo deja y entonces a caminar con las maletas. evidentemente será un problema por lo que se espera, Juan Carlos, de llegada de viajeros, tanto nacionales como extranjeros. Y obviamente a lo mejor los nacionales ya se la saben cómo es el tema, pero quizás los extranjeros tal vez no estén tan empapados sobre estas restricciones que tienen los taxis de aplicación. Sí, justamente ese es el tema, lo que decía este directivo de Uber, es que precisamente las personas que vienen de otro país buscan la aplicación a la que están acostumbrados, en este caso Uber, por ejemplo, y inmediatamente piden su auto
en la lógica de cómo funciona en su país. Entonces, cuando encuentran una lógica distinta, pues en principio no saben qué hacer y no hay quien les informe. De tal manera que va a ser un problema sobre todo para los extranjeros. Y no es poca cosa. Se estima que los aeropuertos van a tener incrementos en su flujo de viajeros, pues del 20, del 23, 25, del 11, del 20%, los tres aeropuertos de las ciudades sede. Ujú. Van a ser entre el 9% hasta el 11% en la Ciudad de México, del 21 al 23 en Monterrey y del 23 al 25 en Guadalajara. Vamos a pensar que una parte de ese porcentaje son extranjeros que al momento de pedir un Uber pues no van a saber qué hacer Ujú. y eso va a ser una complicación y va a ser una dificultad más, sobre todo creándole una mala experiencia al turista que, como sabemos, en el turismo eso vale oro, ¿no? La buena o mala experiencia del turista es la base de una buena relación y de una buena, digamos, imagen que se lleva el país. Ahora, en este caso, sí entran las agencias de viajes, los turoperadores, en informar a los extranjeros, a los turistas, cuáles son las condiciones de la movilidad. Pero finalmente, sí resulta molesto para un turista internacional, como tú lo mencionas, estar acostumbrado a algo y llegues a un país en donde las cosas son distintas. Obviamente, soberanía, ¿no? Sí, claro. Sí, y bueno, ahora sí que como dice el dicho popular, cada quien tiene su forma de matar pulgas, ¿no? Pero sí es una complicación y suele generar un mal ambiente, es decir, mal estado de ánimo para el turista. Y bueno, vamos a pensar un turista que viene, pues vamos a decir de Estados Unidos, pues es un vuelo de 4 o 5 horas, va. Pero un turista que viene de Europa después de chutarse 10 horas en el avión, 1 hora y 20 para recoger su equipaje, unos 40 minutos más para pasar migración y toparse con que tiene que caminar hasta el fin del mundo para tomar su taxi, la verdad es que ese turista cuando llegue a su hotel va a estar hecho un energúmeno. Ujú. Entonces, pues eso no es bueno, ¿eh? La verdad, como sea para el turismo, eso no es bueno y las autoridades parece que no han tenido esa sensibilidad de comprender esa parte. Así es, algo que me llamó la atención de este estudio de Uber y de SIU es una encuesta que se hizo pues, en donde hay preferencias de movilidad para las personas. Realmente hay muchas personas que están prefiriendo los taxis de aplicación, incluso a la par, el auto propio. Sí, eso es un dato sumamente interesante. Es decir, la gente prefiere por encima de cualquier otra cosa para su movilidad el transporte público. Esto tiene una lógica, pues porque no todo el mundo tiene auto, ¿no? Pero en la segunda opción es el taxi de aplicación a la par del auto particular. Estamos prácticamente en los mismos números de los 35% por ahí, según este estudio, lo que quiere decir que el taxi de aplicación, por las ventajas que ofrece, pues está siendo cada vez más empleado. Inclusive hay un desagregado de este número que habla de cómo la gente utiliza el taxi de aplicación para acercarse al transporte público. Ejemplo, una persona que viva no sé, estoy pensando en el norte de la ciudad, que está relativamente cerca del periférico, pero no tanto como para llegar caminando, utiliza un taxi de aplicación para llegar al periférico donde hay un punto donde el autobús puede tomar un autobús y eso es la solución, ¿no? Es un viaje corto, es un viaje rápido, relativamente barato y le ayuda a la persona a no tener que caminar una distancia grande y ya tomar un transporte público normal en donde pues ya las condiciones son otras, pero lo utilizan así. Y esto es una parte muy importante de lo que también decía esta persona de Uber. Dice, la movilidad no se va a detener, la gente va a encontrar cómo resolver su movilidad. Haya o no restricciones, haya o no maestros en las calles bloqueando, la gente encuentra la manera de solucionarlo y esto es parte de la razón de ser de los taxis de aplicación. Y la seguridad también, la seguridad personal, Juan Carlos.
Claro, la seguridad personal es una de las factores que en esta encuesta los usuarios mencionan como primerísimo lugar. Hay algo así como el 80% es el factor fundamental de por qué lo prefiere la gente. Incluso también hay una cifra muy alta de pasajeros que dicen, si no hay manera de llegar con un taxi de aplicación al sitio donde va a ser la experiencia, el fanfest, lo que tú me digas, o cerca del estadio, yo no voy. Si no puede llegar al taxi de aplicación, no voy. Por esta razón, porque la gente se ha acostumbrado que es una forma segura y de un precio razonable y que además es muy flexible, que se adapta mucho al usuario. Pues vamos a ver, será un reto la movilidad en estas semanas de Mundial en Guadalajara, en Monterrey y obviamente en la Ciudad de México, que a mi parecer creo que la Ciudad de México es más conflictiva que Guadalajara o Monterrey. Pues sí, digamos, siempre, ahora sí que el tamaño se importa en términos de ciudad. Cuanto más grande la ciudad, más complicada suele ser, eso es un factor natural. Y, y claro, la Ciudad de México está agobiada por un montón de cosas, incluyendo ajolotes inútiles, pero también Monterrey tiene un problema serio en este momento, que están construyendo el metro en la vía que te lleva al aeropuerto. Y eso puede llegar a ser un problema divertido durante el Mundial. Pues vamos a ver, será un reto, insisto. Muchísimas gracias, Juan Carlos. ¿Cómo te encontramos en redes sociales? Gracias, Julio. Estamos como Consumo TIC y en todas las redes sociales y en nuestro sitio web como www.consumotic.mx. Ya el tiempo nos alcanzó, Juan Carlos. Ya estamos a una semana de la inauguración de este mundial el próximo jueves 11 de junio. De hecho, un poco menos de una semana y a rodar el balón y vamos a ver cómo nos toca, ¿no? Suerte. Gracias, hasta luego.